Vamos ahora a hablar un poco más de la parábola, ya sin hacer trazos. Vamos a ver cuáles son los elementos que componen o que se pueden encontrar dentro de una parábola. Lo primero que debemos de recordar es que necesitamos un foco y una directriz. Teniendo un foco y una directriz, podemos entonces encontrar una parábola. La parábola es entonces el conjunto de todos los puntos, representados en este caso por un puntito P, que tienen la misma distancia AF y a la recta D. La distancia a la recta D se mide sobre una perpendicular. Ahora, cuando este punto P adopta posiciones bastante particulares, por ejemplo, cuando está a esta altura, y vamos a llamarle V cuando el punto P se recorre hasta esta posición, vamos a tener que estas dos líneas que yo tengo marcadas aquí van a estar colineales, es decir, van a formar un solo segmento. Vamos a llamarle a la longitud de ese segmento P. Entonces, la distancia que hay de F a V es P, pero también la distancia que hay de V a R es P. Entonces, la distancia que hay de R hasta F es 2P. Esta parte anaranjada vale P, esta parte rosa vale P, valen lo mismo porque sabemos que el vértice está a la misma distancia de la directriz y del foco. Entonces, si esto es P y esto es P, juntas son 2P. A la recta que contiene a estos dos segmentos o a este segmento, le vamos a llamar el eje o el eje focal porque contiene al foco, aunque también contiene al vértice. Ahora vamos a poner atención a lo siguiente. Si yo hago una proyección del segmento RF, de tal manera que la proyección de F me coincida con un punto en la parábola, es decir, este de aquí es la proyección de F y me coincide con un punto en la parábola, como yo sé que la distancia de aquí a acá es 2 veces P, es decir, estas dos distancias son la misma, pero como B tiene la misma longitud, la misma distancia AC que al foco, entonces la distancia que hay de B al foco es también 2 veces P. Por lo tanto, lo que tengo formado aquí es un cuadrado cuyos lados miden 2 veces P, donde recuerden, P es la distancia que hay del foco al vértice. Si ahora yo extiendo este segmento de aquí de tal manera que llegue hasta el otro lado y coincida con la parábola, voy a obtener este segmento, el segmento AB. A este le vamos a llamar lado recto, por eso le puse aquí LR. Este es el lado recto y fíjense que el lado recto entonces mide 4P, pues de B a F mide 2P, entonces de F a A mide también 2P. Por último, si yo extiendo mi segmento desde P hasta D, pasando por el foco, voy a obtener esto que está en rosa que se llama cuerda focal. Entonces, se llama focal porque pasa por el foco. Si no pasa por el foco y pasa por cualquier otro punto de la parábola, pero siempre los dos extremos de este segmento están dentro de la parábola, entonces simplemente se llama cuerda. Listo, esos son los elementos que uno puede encontrar dentro de una parábola.